Buenos días con los alumnos de la plataforma virtual. En esta ocasión vamos a llevar el módulo de comprensión de texto. Quien les habla es el licenciado Luis Alberto desde Serna y le voy a explicar a ustedes el primer tema, que es estructura textual. Como nosotros sabemos y como está en el boletín, que los textos están formados por ideas y estas ideas van a tener una función al interior del texto. Y tenemos ahí las dos máximas funciones que pueden tener las ideas al interior del texto. La primera función es la función conceptual, o sea, la palabra de mayor jerarquía al interior del texto, al cual se le va a llamar, como ustedes ven, se le va a llamar tema, ¿no? El tema va a ser el sujeto referente del cual se va a hablar. ¿Cómo voy a reconocer al tema? Se reconoce el tema haciendo la siguiente pregunta: ¿de qué o de quién se hace referencia en el texto en mención? La respuesta obviamente va a ser el tema del texto o la máxima jerarquía conceptual del texto leído. El segundo punto, una vez ya reconocido el tema, tenemos la comprensión un poco más sencilla, porque debemos de ubicar la idea, ya no el concepto, sino la idea de mayor jerarquía cognitiva en el texto. Esa idea de mayor jerarquía cognitiva en el texto, obviamente, no siempre va a estar en el texto, muchas veces va a ser el lector, o sea, ustedes, que van a construir esa máxima jerarquía cognitiva, al cual se le va a llamar idea principal, como está en el folleto, o si no, se le conoce también técnicamente como idea central, que va a ser obviamente la idea de mayor importancia a nivel del texto. ¿Y cómo hacemos para reconocerlo? Primero, nos hacemos una pregunta: ¿qué es lo más importante que se dice del tema ya reconocido anteriormente? Por ejemplo, si el tema es la sangre, que es un nombre, la idea central saldría de la pregunta: ¿qué es lo más importante que el autor opina sobre la sangre? Y en este sentido, la respuesta va a ser la idea central, o llamado comúnmente idea principal. Bueno, queridos alumnos, nos vamos ahora sí a la parte práctica, reconociendo primero tema e idea central. Nos iremos a la página número 5 que ustedes tienen en su material para explicarles, ¿no? Ustedes tienen que leer. Los dejo con el material en mención. Dos, tres. Bien, alumnos, una vez ya leído el texto número 1, recordemos un poco el texto. Hay una semejanza o una similitud entre un pintor que va a pintar una tela y un escritor que va a escribir. Obviamente, lo que dice el autor del texto es: tanto el pintor como el escritor tienen que borrar, tienen que quitar todo lo sobrante. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si me preguntan sobre qué está hablando el autor o sobre de qué me habla el autor, yo creo que el autor ahí quiere enfocar que tanto el pintor como el escritor deben de plasmar en su obra de arte lo necesario, lo fundamental y lo esencial. Por ende, el tema del texto que se ha leído
¿no?, a la pregunta de qué o de quién se habla, ¿no?, sería de lo más importante o esencial en el texto. Luego pasamos al segundo punto, al reconocimiento de la idea principal o idea central, que es la máxima jerarquía cognitiva. Ahora sí, me hago la siguiente pregunta para reconocer la idea central. ¿Qué es lo más importante que se habla del tema? O sea, de lo esencial, de lo fundamental que tú ya has reconocido. Y lo que se habla de lo esencial y fundamental es que tanto el pintor como el escritor, que son artistas, ¿no?, y lo vemos esos dos en los artistas, dice Julio Ramón Ribeiro, ¿no?, el autor del texto, que los artistas deberían solamente de plasmar lo importante y esencial en sus obras de arte, tanto en escritura como en pintura en este caso. La idea central sería, ¿no?, los artistas deberían, ahí está el verbo, ¿no?, deberían de plasmar lo necesario en su obra de arte. Muy bien, jóvenes, una vez practicado el primer texto, yo creo que el segundo texto va a ser un poquito más fácil. Y nos vamos al texto 2. Obviamente, pausen el video para que lean el texto 2. Bien, una vez leído el texto 2, también nos hacemos la pregunta. Si bien es cierto, el texto de repente no está de manera explícita el tema, porque dice que en el texto 2 dice, el autor dice, me siento confundido, he dado un salto y estoy fuera de mi destino. Entonces podríamos nosotros hacernos las preguntas para reconocer el tema, ¿de qué me están hablando? Y yo creo que si hacemos un análisis concienzudo de este pequeño fragmento, el autor nos está hablando de el destino. Si tú lo observas muy bien, el autor está hablando del destino. Entonces, el tema del texto número 2 sería el destino. Ahora, quiero reconocer la idea central o principal del texto. Me hago la siguiente pregunta. ¿Qué me habla o qué es lo más importante que me dicen del destino? Y, de acuerdo al texto, lo más importante que se dice del destino es que el hombre que está fuera de su destino, ¿no?, es un ser perdido, un ser extraviado. ¿Eso qué quiere decir? Que el destino es importante en la vida del ser humano. Eso sería la idea central o idea principal. Vuelvo a repetir, la idea principal o central del texto 2 sería: el destino es importante en la vida del ser humano. Una vez entendiendo el texto número 2, le pido a ustedes leer el texto 4. Para eso necesitamos un poco más de tiempo, cuestión que les voy a dar haciendo una pausa en este video. Bien, alumnos, el texto 4, como ustedes acaban de leer, habla de las grandes empresas, pero en sentido metafórico, las grandes empresas que han hecho que los príncipes y gobernantes sean grandes en la historia. Si me preguntasen de qué o de quién me hablan en el texto, yo respondería, me hablan de las grandes empresas. Pero el concepto de gran empresa no está tomado en sentido literal, está tomado en sentido metafórico. Y dice que las grandes empresas han hecho, ¿no?, de los príncipes y gobernantes personajes grandes. Y eso
quiere decir o se interpreta como la ambición de los personajes han hecho que sean grandes. Por ende, la interpretación de gran empresa o de grandes empresas sería ambición. Por ende, si me preguntase por el tema del texto 4, diríamos que el tema o el sujeto de quién o de quién se habla es la ambición. Vamos al segundo punto. ¿Cuál es lo más importante que se habla de la ambición? Quiero reconocer la idea principal, la idea central. Y lo más importante que me habla el texto 4 sobre la ambición es que la ambición ha llevado al reconocimiento de los grandes gobernantes a ser lo que han sido. Quiero decir que la ambición engrandece a los gobernantes conocidos. Eso sería la idea central en el texto número 4. Quiero darle un consejo hasta este texto número 4. Muchas veces, alumnos, la idea central, y en este caso el tema, muchas veces no está de manera literal en el texto. Se tiene que interpretar, se tiene que deducir, se tiene que buscar, y eso es tarea de ustedes, de la lectura minuciosa que hace uno con respecto al texto. Vamos al texto 5. El texto 5 me gustaría que lo leamos con el mismo interés que hemos leído los textos anteriores. Para eso, una pausa y los invito a leer el texto 5. Bien, una vez leído el texto 5, recordemos lo que dice el texto, ¿no? Hacemos un recuento. Levi Strauss, un científico, yendo a la Amazonía peruana, ve un caso peculiar en una de las tribus, obviamente amazónicas, donde el jefe no solamente tiene obligaciones de repartir sus bienes, de ir al frente en cualquier lucha y de ayudar en los trabajos comunitarios, sino que también tiene obligaciones. Y una de las obligaciones que él tiene, es que en una tribu donde todos son monógamos, él es el único que puede ser polígamo, que puede hacer uso de todas las mujeres. Entonces, si analizamos el texto número 5, y alguien y nos está pidiendo que el tema del texto sería, yo me hago la pregunta, ¿de qué o de quién me hablan en el texto? Y de lo que me hablan es de las obligaciones y de los derechos o beneficios que tiene un jefe de tribu amazónica. Pondríamos ahí en el tema derechos y obligaciones. En la idea principal o idea central, me hago la pregunta y digo, ¿qué es lo más importante que me hablan de los derechos y obligaciones? Y nos contestamos, lo más importante que se habla de los derechos y obligaciones es que los derechos y obligaciones son peculiares o son poco usuales, de acuerdo a cierta tribu amazónica, o podríamos decir lo siguiente, derechos y obligaciones peculiares de alguna tribu amazónica. Nos vamos al texto 6, y en el texto 6 me gustaría que lo leamos con el mismo interés que hemos leído los anteriores textos. Pausa
Y los invito a leer el texto 6. Bien, alumnos. Una vez leído el texto 6, también recordemos lo que hemos leído. Dice que no hay que pedirle más de una cualidad a las personas. Eso es el resumen del texto que se ha leído. Si me preguntasen cuál es el tema o de qué me están hablando, de quién me están hablando, yo diría que me están hablando o me están diciendo o me hacen referencia a la cualidad. Entonces, el tema del texto número 6 es la cualidad. Ahora, vamos a buscar la idea principal o central, haciéndonos esta pregunta: ¿qué es lo más importante que se dice de la cualidad? Y lo más importante que se dice de la cualidad es que no debemos exigirle más de una cualidad a una persona. Eso sería la idea más importante del texto que hemos leído. No debemos exigir más de una cualidad a las personas. En la pregunta número 5, en el texto se afirma: lo que te está pidiendo es una idea compatible con lo leído y con lo entendido del texto. Cuando se dice del texto se afirma, me está pidiendo una idea verdadera. Y si hemos leído el texto, la idea verdadera en el texto es la alternativa E. Es inútil exigir en las personas más de una cualidad. La alternativa A, C, B, C y D no son compatibles con lo entendido en el texto. Por ende, la única idea compatible con lo que el texto nos ha brindado es la alternativa E. Pasamos al texto 7, jóvenes. Y en el texto 7 también, pausa, los invito a leer el texto y en unos instantes estaremos analizando también el texto 7. Bien, jóvenes. Una vez leído el texto 7, que lo hemos leído a cabalidad y lo hemos comprendido a cabalidad, nos hacemos rápidamente la pregunta que siempre nos hacemos para determinar estas dos máximas jerarquías textuales. Vuelvo a repetir, la máxima jerarquía conceptual a nivel de una palabra, de un nombre, y la máxima jerarquía cognitiva a nivel de una idea que se va a representar a través de una oración. Sobre la pregunta 6 del texto 7, dice: el tema del texto es o sería. Bueno, me hago la pregunta: ¿de qué o de quién se habla en el texto? Y creo que coincidimos que habla de la ley. De la ley. Ese es el sujeto o referente de qué o de quién se habla. Para determinar la idea principal o idea central, nos hacemos la pregunta: ¿qué es lo más importante que se dice de la lengua? ¿Qué es lo más importante que se habla de la lengua? Y lo más importante que se dice o se habla o se hace referencia de la lengua es que la lengua nace en un seno social, ¿no? La lengua es producto del ser humano. La lengua es social, la lengua es convencional. Y de eso se está hablando con respecto a la lengua. Por ende, la idea principal o central del texto sería, lo hacemos de forma breve, oración con verbo conjugado, como siempre. La lengua es de naturaleza social. La lengua es de naturaleza social. En la pregunta 8 se puede deducir, se puede inferir del texto que, de acuerdo a lo que hemos leído en las alternativas, hay una sola que es verdadera: la alternativa C. Sin el hombre sería inviable la creación de la lengua. Por cuanto la lengua es social, por cuanto la lengua es convencional, obviamente es el hombre que crea y desarrolla la lengua. Por ende,
Si yo hacemos una deducción, una inferencia, diríamos que sin la presencia del hombre, la lengua no existiría. La alternativa sería C como respuesta verdadera. Pausa hasta ahí, jóvenes. Seguimos. Bien, jóvenes, como hemos visto en los 7 textos anteriores, vamos a resumir todo lo que se ha hablado en esta primera clase. El objetivo es que tú reconozcas el tema y la idea central, que son los puntos más importantes de la comprensión del tema. Quiero que quede bien claro. Vuelvo a repetir como en el inicio. El texto tiene 2 máximas jerarquías. La máxima jerarquía conceptual, que se da a través de un nombre, y ahí lo he puesto, se presenta en forma de nombre, y a eso se le va a llamar tema. Así podíamos tener, por ejemplo, ejemplos de temas: la sangre, la Revolución Francesa, Juan Pérez, la piel, el aborto, etc. Son nombres. Eso son ejemplos de tema, máxima jerarquía conceptual. Es la idea, es el concepto más importante del texto de ley. Es la materia prima con el cual se ha elaborado todo el texto que uno lee. Luego tenemos la segunda máxima jerarquía, que es la máxima jerarquía cognitiva. Y esa máxima jerarquía cognitiva interviene el lector, obviamente el lector activo. Y el lector activo va a construir la máxima jerarquía cognitiva a través de la idea principal o central. Y la idea principal o central debe estar en forma oracional y puede estar explícita como puede estar implícita, ¿no? Puede estar visible en el texto como lo puedo deducirla, lo puedo inferir. Entonces, jóvenes, dicho esto, yo creo que hemos dado un gran paso para la comprensión cabal de un texto. Muchas gracias.